¿Cómo puedes ganar más dinero al mes? Puede que actualmente te encuentres en una situación en la que quieres ahorrar o invertir más dinero, tienes un trabajo a tiempo completo, has reducido al máximo posible tus gastos, no tienes mucho más tiempo en tu vida y no sabes cómo incrementar tus ingresos. En el vídeo de hoy vamos a ver 7 formas distintas para generar ingresos pasivos para que puedas hacer dinero mientras duermes. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Antes de empezar, quiero puntualizar que no estoy totalmente a favor de la palabra ingresos pasivos como tal. Y la principal razón es el uso que le han dado y le dan todos estos gurús de internet que venden sueños de cómo hacerte millonario y ganar miles y miles de dólares sin hacer nada. Y eso no es cierto, ya que los ingresos pasivos no son pasivos como tal, al menos al principio. El primero de ellos, poco hay que decir, ya que te encuentras hoy sentado aquí enfrente mío. YouTube es el segundo buscador más grande del mundo solo por detrás de Google. Y adivina qué, YouTube pertenece a Google. Y así que solo tomando la decisión de crear tu contenido y compartirlo en YouTube vas a contar con los dos buscadores más grandes del mundo. Y si por cualquier razón piensas que YouTube no es para ti, piensa que hay más de 7 billones de personas en el mundo y más de la mitad de ellos tienen acceso a Internet y probablemente usen YouTube también a diario. Por eso si dominas de cualquier tema o contenido, ya bien sea jardinería, cocina, como si crías camaleones, te puedo asegurar que hay una audiencia ahí esperando ver tu contenido. La mayor ventaja que destacaría de YouTube es que solo tienes que hacer el trabajo una vez. Una vez hecho, ya no tienes que intercambiar más tu tiempo por dinero como harías en un trabajo de 9 a 5. Sin embargo, también tiene una desventaja, y es que requiere de mucho tiempo, paciencia y constancia para crear una audiencia y generar confianza. El segundo de ellos es crear un membership site. Y este segundo puede funcionar muy bien si ya tienes una audiencia creada o si por el contrario eres muy buen vendedor. Imagínate que ya tienes una audiencia creada, eres un top chef y quieres compartir tus recetas mediante un servicio exclusivo con tus socios y suscriptores. Las dos mayores ventajas que destacaría son los pagos recurrentes, ya que ya bien sea de manera mensual o anual, los socios o miembros van a tener que pagar para poder acceder a tus contenidos. La segunda gran ventaja es que es un negocio escalable, y esto quiere decir que el tiempo y las horas que pones para realizar una receta van a ser las mismas si tienes 10, 50, 100 o 1000 suscriptores. Sin embargo, también hay una desventaja, que es que tienes que crear contenido de manera constante, porque si no vas a empezar a perder tus suscriptores. El tercero de ellos son los productos digitales. Y por productos digitales es cualquier tipo de producto que puedes vender a través de un dispositivo digital. Bien sean ebooks, apps, plugins, cursos online, imágenes o música con copyright, etcétera, etcétera. Lo mejor de los productos digitales es que solo tienes que crearlos una vez y el usuario puede comprarlo cuando y donde sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y sin embargo tiene una desventaja, que es que va a requerir de mucho tiempo y esfuerzo al principio para crear un ebook o un curso online, por ejemplo. El siguiente sería Affiliate Marketing, y probablemente hayas escuchado este término una y otra vez en internet sobre cómo hacerte millonario con Affiliate vendiendo productos de otros. Affiliate al fin y al cabo es una comisión por ventas. Y por ejemplo, cada vez que dejo un link en la descripción recomendando un libro que me ha aportado cierto valor o conocimiento y quiero compartirlo contigo, pues cuando una persona hace clic en ese link y termina por comprarlo, Amazon me paga una comisión por la venta sin que a ti te cueste nada más. Y no es una gran cantidad de dinero, ni tampoco me va a cambiar la vida, pero sí que es verdad que es una buena manera de ayudar al canal. Y si el mundo digital no es lo tuyo y no quieres crear cursos, productos online o un canal de YouTube, deberías considerar uno de estos métodos que son más tradicionales. El siguiente sería comprar acciones que pagan dividendos. Y vamos a verlo mejor con el siguiente ejemplo. Imagínate que tienes 10.000 dólares preparados para invertir y decides comprar 100 acciones a 100 dólares la acción en una compañía que paga un 4% de dividendo anual. Pues al cabo de un año no solo tus acciones podrían incrementar en valor y generar ingresos, sino que además estarías ganando 400 dólares en ingresos pasivos por dividendos. Y aunque sí que es cierto que la compañía puede incrementar o disminuir el porcentaje de dividendo, vamos a suponer que se mantiene al mismo porcentaje y las acciones tampoco cambian de valor. Y si al cabo de un año decidieras reinvertir los dividendos, no tendrías 100 sino 104 acciones, que durante ese segundo año producirían 416 dólares en dividendos. Y si decides reinvertirlos sucesivamente, tu dinero iría creciendo exponencialmente.
El siguiente es el alquiler a corto plazo, y hoy en día hay muchas personas que encuentran mayor comodidad y flexibilidad en el alquiler a corto plazo, donde además muchas veces pueden encontrar incluso mejor precio que en un hotel. Y esta gran demanda por parte de los consumidores lo convierte en una muy buena oportunidad para aquellos que quieren producir ingresos pasivos a través de los bienes de raíces. Y si tienes una habitación extra en casa o viajas de manera frecuente o quizás durante tus vacaciones, considera la opción del alquiler a corto plazo. El último de ellos es el alquiler a largo plazo. Y este es uno de los mejores medios para crear patrimonio y generar ingresos pasivos. Y si haces las cosas bien, es decir, negocias adecuadamente el precio de compra del bien y las condiciones de la hipoteca, lo más probable es que los ingresos que tengas por el alquiler sean iguales a la cuota de la hipoteca y a los gastos asociados. Por lo tanto, tu inversión se autofinanciaría. O dicho de otro modo, se va a pagar solo gracias al alquiler del inquilino. De hecho, lo ideal sería que tuviera un cash flow positivo. Y esto quiere decir que los ingresos por alquiler sean superiores a la cuota de la hipoteca y a los gastos asociados. Y de esta manera tu bien no solo se estaría autofinanciando, sino que te pagaría ingresos pasivos todos los meses. Pues estos son los 7 métodos que he elegido para generar ingresos pasivos en 2020. Si conoces algún otro que no haya mencionado hoy, házmelo saber en los comentarios. Espero que hayas encontrado algo de valor en este vídeo y, como siempre, compártelo con algún amigo. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Save to invest and have healthy pockets.